mediodía quisiéramos traerle una meditación de la palabra de Dios y quisiéramos ir al Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21. La palabra de Dios dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo. Usa mi vida, que yo sea instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre. Que tu palabra pueda fluir, correr con toda libertad. Señor, que tu palabra, Señor, sea glorificada. Que tu palabra, Señor, respalda tu palabra con esa gracia, con esa unción, con esa sabiduría, con ese conocimiento. Señor, glorifícate y obra conforme es tu voluntad, desbaratando y deshaciendo toda artimaña e imaginación del enemigo. Me pongo en tus manos y declaro victoria y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, que habla, dice, el subtítulo dice: nunca os conocí. Dice, de todo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hoy estamos viviendo una década, un tiempo, algo similar, parecido, como el tiempo del profeta Elías. En el tiempo del profeta Elías, Jezabel, una mujer perversa, mala, que dominaba a su marido Acab era el rey de Israel, y los dos decían que adoraban a Dios y creían en Dios. Pero sin embargo, Señor, reprenda al diablo, tú puedes darte cuenta algo, ¿qué cosa? Que ellos dos decían que creían en Dios y lo hacían a Dios, al único Dios verdadero, y tenían sus profetas falsos, 400 profetas de Baal y de Astarot. Y ellos decían que lo hacían al Dios de Israel, al único Dios que existe, que reina, que gobierna de décadas, siglos, milenios, años han pasado y Él sigue gobernando. Se llama Jesucristo. Ahora, miren, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hoy en día, el que vive en el paganismo del pecado, que vive en el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo, el robo, el asalto, la extorsión, hablan de Dios y que dice que creen en Dios, pero no se apartan de sus maldades, siguen practicando el pecado. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla, pero no deja sus maldades, sigue haciendo maldades, sigue entrando al infierno, sale del infierno, sigue motivando a los hombres a robar, a matar, a violar, a asesinar. Sigue incentivando al hombre a practicar la brujería, la hechicería, el satanismo, el espiritismo, y cree en Dios y tiembla, porque lo conoce a Dios y sabe quién es Dios. Y los hombres igual manera. El ladrón dice que cree en Dios, incluso saca un versículo bíblico. El ladrón dicen ellos, visitar a los presos. ¿Por qué te digo eso? Porque las veces que yo he ido a predicar a las cárceles, en las cárceles el preso dice: gracias, hermano, porque nos vienen a visitar, y todavía te exalta, dice: hijo del Dios Altísimo, siervo de Dios, hijo de Dios. Pero con todo eso lo que ellos hablan no cambian, no dejan de ser ladrones, no dejan de ser estafadores, no dejan de ser extorsionadores, no dejan de ser violadores, no dejan de ser asesinos, no dejan de ser gente perversa y mala, no dejan el pecado. Por eso que la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ellos mismos lo dicen. Visitar a los presos, dar de comer al hambriento, visitar a las viudas, visitar, dice, a los enfermos. Si te piden agua, no lo niegues una taza de agua. Si tiene hambre, dale de comer. Lo conocen. Yo te digo porque yo hablo con ellos y ellos me recitan la palabra de Dios, porque
conocen, estudian, tienen tiempo suficiente para leer la palabra. Pero no se trata de conocer la Biblia, sino vivirla, hacer hacedores de la palabra. En el mercado donde yo trabajaba, en la zona del Progreso, encontré a un hombre, un orate loco. ¿Sabe qué es orate? No es un loco que vive en la calle, duerme en la calle, no se baña, no se afeita, un desaseo total completo. Pero usted vaya a verlo, cómo me recitaba el Salmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 23, el 150, el 145, cualquier versículo del Salmo, de memoria. Y un día para probarle, y varias veces lo decía, a ver, léeme léeme el otro, y lo leía, lo recitaba, los versículos de la Biblia. Y un día abrí la Biblia, y le digo, a ver, dime el Salmo 23, comenzó a leer, punto, coma, no se equivocaba, pero ni una letra. Por eso dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Miren, conoce Biblia, lo conoce la palabra de Dios. Satanás te conoce la Biblia más que tú y yo. Ahí usted puede darse cuenta. Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, los maestros de la ley, ellos te enseñaban la ley, ellos conocían, ellos conocen las escrituras. Por eso se llamaban maestros de la ley. Usted ve a Nicodemo, el maestro Gamaliel y todos los maestros de la ley. Entre ellos estaban los que le llevaron a la cruz a Jesús, conocían las escrituras, pero con todo el conocimiento que tenían de las escrituras, no nacían del agua y del espíritu como Jesús le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Para entrar al reino de los cielos, tiene que el hombre nacer del agua y del espíritu. Tiene que apartarse de todo lo que es pecado y vivir en santidad para Dios. Ahora, la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. De ángel de luz. ¿Qué quiere decir? Que Satanás se va a disfrazar por afuera, así como tú me ves con corbata, camisa, con una Biblia. ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa? Te va a leer la Biblia, te va a hablar, pero está endemoniado, está poseído por Satanás. Y te va a sacar herejías, te va a hablar cosas que no hablan con la Biblia, te van a sacar cosas contrarias a las escrituras y van a ser unos blasfemos, van a sacar herejías y van a hablar cosas contra Jesús y toda su palabra. Pero te van a meter el veneno por intermedio. Recuerdo cuando en una ocasión estuve predicando en el centro de Chimbote, en ese lugar que se llama Mercado Modelo. Se acercó un orate y vino, me comenzó a empujar así, me enconeaba con su mano y me dijo: yo soy un arcángel, yo me llamo 7 rayos, me dijo él a mí. Y yo sabía que era el demonio, pero yo no tengo por qué hacer caso a Satanás. Yo voy a predicar la palabra, yo tengo que hablar con Dios, mas no con los demonios. Y él me dijo: tú no sabes predicar, y toda la mayoría de predicadores no saben predicar. ¿Por qué? Porque para predicar la palabra hay que vivir lo que tú predicas, me dijo él a mí. Escuchen, yo conozco la Biblia más que tú y sé más que la Biblia más que tú. Me lo dijo Satanás. Yo lo ignoré, no le hice caso y se fue. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso Jesús dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús vino a la tierra que dijo: yo he venido a hacer lo que el Padre me ha enviado. Y Jesús, usted ve, obedeció la palabra de Dios. ¿Quién se van a ir en el rapto de la iglesia? Los que obedecen la palabra. Y los que obedecen la palabra, el Espíritu de Dios está en ellos. Porque no se trata, ahora vamos a otro tema. Dice la Biblia, aleluya, dice la Biblia que el Espíritu de Dios llama, separa pastores, da ministerios, pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. Y da dones, según como el Espíritu quiere dar, lo da. ¿Qué dones? Discernimiento, conocimiento, sabiduría, don de milagro, de sanidad, don de fe, profecía, interpretación de lengua y don de lengua. Eso todo lo hace el Espíritu de Dios. Pero, ojo, escuche bien, porque el pastor es evangelista,
profeta, y Dios lo usa con profecía, Dios lo usa con palabras proféticas y lo que dice se cumple. En el altar predican una cosa y con la grey hacen otra cosa. Lo que arriba en el altar lo hacen hermoso, lindo para Dios, cómo predican, cómo trazan la palabra, cómo hablan la de la Biblia, pero con sus siervos, con sus ovejas en su iglesia, son un desastre total. Son abusivos, son un sargento del ejército, son unos judíos, son una gente mala y perversa. Por eso que la palabra de Dios dice que cuando Dios lo llamó a Pedro, dijo: Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, si me amas, apacienta mis corderos. Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Cuántos son pastores? ¿Usted está por los diezmos, por las ofrendas, o está por el amor de Dios y ganar almas? ¿Por qué está usted en el ministerio de pastor? Si usted no le gusta y saca su mal carácter y maltrata a las ovejas y a las almas, usted no murió en la cruz del Calvario. Usted que me escucha, que es pastor, evangelista, quien sea que tengas el nombre, tú no has muerto en la cruz del Calvario por las almas. El que ha muerto en la cruz del Calvario es Jesús, y Él da su vida por las almas. Y dice la Biblia que Él es el buen pastor y Él da su vida por las almas. Y Jesús sale a buscar la descarriada, la herida que está golpeada por ese pastor inepto, por ese pastor fatuo, por ese pastor renegón, rabioso, colérico, cascarrabia, malgeniudo, abusivo, maltratador, que maltrata a las ovejas y los bota de la iglesia. Y Jesús tiene que ir a recogerlo, a esa oveja que está ahí herida, golpeada, maltratada, que Satanás está que le da de alma para que se mate. Usted que tiene mal carácter, nosotros nos damos cuenta cómo somos. Uno se conoce si eres malgeniudo, eres malhablado, orgulloso, soberbio, seco, frío. Tienes que ir a Dios y decirle de rodillas: Señor, yo soy así. Cámbiame este mal carácter. Cámbiame de ser malgeniudo, rabioso, colérico, renegón, orgulloso, vanidoso. Tú tienes que decirlo a Dios. Tú tienes que decirlo como pastor, como evangelista o como el líder que seas de la iglesia. Tú tienes que decirlo: Señor, cámbiame. Soy vanidoso, soy soberbio, soy orgulloso, soy vanidoso, soy glotón, soy perezoso, ocioso. No me gusta orar, no me gusta leer la Biblia, me gusta comer, me gusta andar bien cambiado, me gustan los diezmos, las ofrendas. Así dile a Dios. Y Dios te cambia, y Dios te transforma, y Dios te liberta, y Dios hace de ti una nueva criatura, porque Dios espera que tú le llames y le hables y le digas para que te cambie. Hoy en día el evangelio está siendo manoseado por montones de pastores falsos, por montones de pastores satánicos, por montones de pastores endemoniados, poseídos por los demonios. Al Espíritu de Dios lo han contristado, han dado lugar a Satanás. Y por eso que véalo cuando camina, con el pecho erguido, con el pecho parece pavo de Navidad, ¿no? Todo soberbio, todo orgulloso, todo arrogante. Salúdalo. Sí. Te dan la mano, te miran como cualquier cosa, te miran como lo menos, porque tú estás sentado en la banca y ellos están arriba en el altar. Y porque le dicen siervo, sierva, le dicen pastor, pastora, uy, ellos son los grandes. Aquí en la tierra ni el pastor, ni el evangelista, ni el profeta, ni el apóstol, ni el diácono, ni la diaconisa, ni el obrero, nadie somos nada delante de Dios. El único grande, poderoso, grande, magnífico en poder y gloria, maestro, consejero, sublime es Dios, no nosotros. Nosotros solamente somos instrumento en la mano de Dios, nada más. Dios nos usa como Él quiere usarnos, como es su voluntad. Saúl, hombre alto, rey. Mire, cuando era rey, el rey Saúl. Pero cuando el Espíritu de Dios se fue, ¿cómo quedó Saúl? ¿Así quiere que a usted le suceda? Y mañana más tarde usted diga, cuando sorprende la muerte, de repente, antes que venga el rapto, usted se muere y se va, y los hermanos vayan, y los pastores, vamos a despedirlo al gran siervo de Dios. Claro, ¿por qué? Porque usted aparentaba una cosa en el altar, usted aparentaba una cosa ante los pastores, ante los presbíteros, ante los hermanos, pero no demostraba realmente quién era usted. No se sacaba la careta,
Sácate la careta, sácate la máscara. Hay personas que tienen apariencia de piedad. Míralo su rostro, no tienen cara de endemoniados, no tienen cara de poseídos por los demonios. Míralo cómo sonríen, una sonrisa angelical. ¿Ah? Parecen ángel de luz, se vistan saco y corbata, santo Dios. Pero que el Espíritu de Dios viene, hace que lo discierna su corazón y su mente, y ves adentro una serpiente, ves adentro un cascabel, ves adentro cerdos, ven adentro pavo real, miras adentro un cerdo, un cabrito, ves adentro una tortuga en su corazón, y lo ves su corazón negro, su alma negra. ¿Ah? Ángel disfrazado de luz. Y eso no pasó con Acab y Jezabel. Por eso, hermano, amigo, pastor que me escuchas, arrepiéntete hoy que hay tiempo. Mejor recibe la palabra. La palabra viene dura, gózate, dile gracias, Señor. Gracias por hablarme. Y humíllate para que cuando mueras, los hermanos canten, adoren a Dios y tú estés en el cielo y no estés en el infierno. Yo tuve una ocasión, fui a un entierro y estaban cantando los hermanos y las hermanas y todos hablaban y daban su palabra, que él hacía una sierva de Dios y una mujer de Dios. Y estamos ahí, el Espíritu de Dios me dice, ¿tú crees como ahorita todos cantan, lloran, alaban a Dios y dicen que este es Dios? ¿Qué dices tú? ¿Estará en el cielo o estará en el infierno? Me pregunta el Espíritu de Dios. Yo le digo, Señor, solo tú lo sabes dónde está. Me dice, así sucede en muchos lugares que la gente lleva a su ser querido, sea hombre, mujer, pastor o cualquiera que muere evangélico, y cantan, alaban con banda puro evangélico, y muchas veces dicen, está en el cielo, y no sabiendo que está en el infierno. ¿Por qué? Porque hacía cosas ocultas. Había gente abusiva, gente aprovechada en un altar con un saco corbata, aprovechándose, sacando la falacia, la mentira, tratando a las personas de manipularlo con su palabra y presionarlo con la palabra de Dios para sacarle dinero. Eso Dios todo lo sabe. El Espíritu de Dios todo lo ve. Hace 2 días o 3 días estuve orando en una madrugada. Tuve una visión donde vi un lugar de agua hirviendo. Y dentro de esa agua hirviendo había un hombre y una mujer que Dios ya lo ha sentenciado, que le queda horas de vida, que se van a morir porque no quieren enmendar su pecado. Y en esa agua hirviendo había 2 pastores reconocidos que salen por las redes sociales, conocidos a nivel mundial. Esos 2 pastores estaban, y cuando lo vi en visión me quedé sorprendido. Dije, Dios mío, ¿pero por qué? Y Dios me daba a entender que ellos eran igual como esas 2 personas, que usaban la lengua para mentir, sacando excusas y mentiras para manipular con su astucia satánica a la gente y sacarle dinero. Dios todo lo sabe, amigo. A Dios nadie se puede esconder, ni tú ni yo no se podemos esconder de la presencia de Dios. Por eso acá la palabra dice, mira, dice acá la palabra, dice, mira, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Escuchó? Ahora, ¿qué dice más abajo? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se da cuenta? Mientras el Espíritu de Dios está en la persona, como estuvo en Saúl, hace milagros, puede echar demonios, puede profetizar por el Espíritu de Dios, pero después que se descuida como se descuidó Saúl y el Espíritu de Dios se va, pero ellos siguen creyendo que el Espíritu de Dios está en sí, en ellos, como le sucedió a Sansón cuando jugaba con el pecado. El Espíritu de Dios se fue y se quedó solo. Y mira qué terminó haciendo Sansón, practicando el pecado de lujuria, pecados
con Jezabel, con la Dalila, y mira cómo terminó. Como usted puede ver a Salomón, cuando Dios le dio sabiduría e inteligencia, y él se llenó de hecho de arrogancia, soberbia, ya no buscaba de Dios. Primero hacía 1000 holocaustos por Dios, mejor dicho, estaba en comunión, oraba, buscaba de Dios, y después le soltó eso, porque se creó autosuficiente, que lo podía todo, y usted ve, se sacrificó 1000 mujeres, se volvió el hombre más promiscuo de la tierra. Quiere decir que el Espíritu de Dios se fue de él. Y entonces ahí se cumple esta palabra que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y en aquel día, cuando ellos sean condenados y que estén en el lago de fuego y azufre o estén en el infierno, ellos, dice, ¿qué dice el Señor aquí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dirá el Señor? ¿Qué le dirá Dios? Miren, entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué cosa Dios abre esta palabra? ¿Por qué Dios le responde así? Porque un día estuvieron en el fuego, ardían en el fuego, y otro día se volvieron tibios. Un día estaban llenos del Espíritu Santo, ardían en el fuego del Espíritu, caminaban en el aire por el Espíritu de Dios, y hoy en día están en la carne, están muertos espirituales. Y si nos sorprende la muerte, ahí vendrá este texto. Ahora mire, escuche. Gálatas dice: ¿quién fascinó a ustedes de haber comenzado en el espíritu y hoy habéis terminado en la carne? Escucho, comenzaron en el espíritu, andaban en el espíritu, buscaban en el espíritu. Dios le respondía, Dios le hablaba, Dios le administraba, Dios le respondía a sus oraciones. Pero se aburrieron de tanta bendición, se aburrieron de ver la gloria de Dios, se aburrieron de ser llenos del Espíritu de Dios. Y hoy en día están comiendo las migajas del mundo, están como Sansón, llorando, lamentándose, ahí donde están machacando el trigo del mundo. Y están ahí llorando, quejándose. Pero hay oportunidad. ¿Por qué estás en el desierto sufriendo, llorando, pasando tantas cosas? Ven a tu Hacedor, ven a Jesucristo, ven a los brazos de Dios. Él te llama, Él te ama, Él te dice: ven a mí y disfruta el amor de Jesús. Jesucristo te llama, Jesucristo te ama, Jesucristo quiere que vengas, pero tú dependes. Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 17, ¿qué dice? Miren, 7, 17 dice, así todo buen árbol del buen fruto, pero el árbol malo del fruto malos. Dice más abajo, 18. No todo árbol que no da su fruto, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora la Biblia, ¿qué dice? Por los frutos conoceréis el árbol. Lo dice la Biblia. Dice, por los frutos conoceréis el árbol. Sus frutos. Dice que el árbol se conoce por sus frutos. ¿O no es así? Por los frutos conoceréis el árbol, dice la Biblia. ¿Ah? Ahora, ¿qué frutos da usted? ¿Qué fruto está dando, amigo? Tú lo sabes. La pregunta es, ¿oras como antes? ¿Ayunas como antes? ¿Buscas de Dios como antes? ¿Lees la Biblia como antes? Usted lo sabe. ¿Ah? Para que usted vea que ya no está en el primer amor, pues, sino está ya en tibio. ¿Qué dice la Biblia? Que los tibios yo te vomitaré. La Biblia dice, oh almas adultas, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Todo el mundo son enemigos de Dios porque hacen todas las cosas malas. Y dice la Biblia que el escudo de Jehová está preparado todos los días contra el ¿quién? Contra el impío. Porque el impío no obedece, no escucha, no se apercibe de su pecado. San Juan 2:17, primera de Juan. Primera Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La palabra, la santidad, la consagración, la búsqueda, la llenura, la lectura de la palabra. A ver, enséñame con la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Escudriñad la escritura porque ella alcanzará la salvación de vuestras almas. Escudriñarlo. ¿Qué quiere decir? Que lo leas, lo estudies. 2. Llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia, dice la palabra, que Dios da su Espíritu sin medida. Llenura del Espíritu Santo. Tienes que llenarte de la presencia de Dios para que entienda la palabra y no seas un renegón cascarrabia, renegón rabioso y juzgas a la palabra y juzgas a los pastores que no sabes de dónde está la punta de tu nariz, que estás perdido en el desierto del pecado y eres un quejón, un llorón, un desventurado, un destartalado que no sabe llevar un hogar adelante y que no sabe llevar una familia y que no sabes ni sabes gobernar un hogar y un matrimonio. Y así te das la facilidad de hablar de la palabra que no sabes nada. Tú eres un carnal, un endemoniado, un ciego, un pobre, desnudo. La Biblia dice, mira, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que te vistas con vestiduras blancas y echa colillo a tus ojos para que veas. Porque Dios, ¿qué dice? Tú eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado. Dice la palabra. Lo digo yo. ¿Ah? Es que Dios te ama. Por eso te habla así. Es que Dios te conoce. Dios te conoce. Tu padre no te conoce. Tu madre no te conoce. Ni tú mismo te conoces. ¿Ah? ¿Cuántas veces el hombre sufre decepciones? Lo deja una mujer, lo deja otra mujer, lo deja otra mujer y no aprende. ¿O no es así? ¿Aprendes? ¿Has aprendido? No aprendes. ¿De acuerdo? Pero teniendo a Dios tú vas a aprender, vas a saber. Pero si no tienes a Dios no aprendes. Es que al tener a Dios vas a tener el Espíritu de Dios que te va a enseñar, te va a guiar, te va a ministrar. Pero si no tienes a Dios no aprendes nada, no sabes nada, estás perdido. Es que no es leer libros, no es conocer tantos libros, no es tener 10, 20 profesiones. No se trata de tener 50.000 años en el Evangelio. Se trata de vivir la palabra, de vivir en santidad. ¿Cuánta gente hay que tienen 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio y están muertos espirituales, están secos espirituales? En una ocasión tuve una experiencia que Dios me hizo ver. Hermanos en iglesias antiguos y de toda edad, estaba como una vela, su candela, así, fuego chiquito. Hay otros estaban como un tronco de madera negros. Hay otro un poquito de llamardía. Ahí había otros sí. Ese tronco de madera estaba bien encendido, no había nada de negro, todo era fuego, todo era candela. Y no hablamos de edad, sino hablamos de la búsqueda. ¿Cómo estás? Tal vez el hombre por tantos años de la mujer se vuelve un religioso, se vuelve frío, tibio, apático. Va a la iglesia por rutina, va a la iglesia por costumbre. Y así muchas veces son hasta diáconos, así son diaconisas, así son maestros de escuela dominical, así son muchas veces, ¿qué cosa? Son obreros, son pastores, van por costumbre, por rutina, porque el amor en ellos ha muerto, han perdido su primer amor. ¿No? Palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22. Por eso, el que está muerto espiritualmente,
para mirando los errores y las fallas de todo el mundo. Por eso tú encuentras en la Biblia que encuentras en primera de Corintios que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, no, yo soy de Jesús. ¿Por qué encuentras esa clase de gente? Cuando tú te descuidas espiritualmente, lo vas a ver al pastor, que no habló bien, que la palabra no dice así, que él habló otra cosa, él habló otra cosa, que el infierno no existe, que el infierno sí existe, que es mentira lo que habló, que Navidad es mentira, que esto, y te vas a volver un juzgador, te vas a volver un fariseo, un saduceo. Y la Biblia dice, no juzguéis siervo ajeno. Porque si tú juzgas siervo ajeno, te haces un juez. Y el único juez, ¿quién es? Jesucristo. El único que juzga. Y dice la Biblia, vosotros los espirituales juzgadle todo. Los espirituales, más no los carnales. Y los carnales salen en las redes sociales juzgando a todo el mundo. Mirando que se puso pantalón negro, que se puso muy apretado, que se puso muy ancho. Déjalo, la salvación es personal. Tú preocúpate por tu salvación tuya. Y si tienes que predicar, habla la palabra. No te cuelgues de los predicadores. Se cuelgan de los predicadores mirando a uno y otro. Que habló, que no habló, que dijo, que ayunó, que no ayunó, que el diezmo, que la ofrenda, que oración. Señor, reprenda al diablo. Y que estamos en los últimos tiempos. La apostasía. Satanás está atacando a la iglesia para que muchos desanimen. Por eso, todo mensaje que sale por las redes sociales no lo creas. Examínalo, escúchalo. Si es de Dios o no de Dios. ¿Cuántos falsos predicadores hay? Que te predican, te trazan la palabra, te dan una palabra, pero por en medio te meten el veneno. ¿Ah? Por eso escucha bien la palabra, escúchalo. La mejor profecía es la palabra de Dios. La mejor profecía es la palabra, lo dice la Biblia. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres ir al cielo? Lee la Biblia. ¿Qué haces perdiendo el tiempo escuchando profetas, predicadores? ¿Quieres que Dios te hable? Ora. ¿Quieres que Dios te hable? Ayuna. ¿Quieres que Dios te hable? Pásate noche entera, 4 o 5 horas de rodillas. ¿Quieres que Dios te hable en ayuno? 5 o 6 horas, 4 horas de rodillas en ayuno, Dios te va a hablar. Pero hay muchos que quieren que Dios le hable. Van al ayuno, 1 hora de oración y después se pasan cante y cante. ¿No es que Dios te va a hablar? Se van a una vigilia, no oran pero ni 1 hora y toda la noche se pasan cante y cante, grite y grite, que a los vecinos no los dejan dormir. Ese es desorden. Dice que el Espíritu de Dios es espíritu de orden. La vigilia y la oración, ¿para qué es? Para matar la carne. A través de tanto cantar y cantar, eso no va a matar tu carne. Esta carne tiene que morir, este viejo hombre tiene que morir. ¿Sí? El hombre tiene un enemigo, que es su carne. ¿Qué cosa es? El mal carácter. ¿Cuántos hombres y mujeres tienen un mal carácter? Son malgeniudos. Y ese mal genio, ese mal carácter que tienen, tienes que chancarlo, hacerlo morir en ayuno y oración. Y si es posible, tenle 3 días en ayuno al seco. O 1 día a la semana, pero al seco, dale. Para que veas esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, esa vieja mujer, va a ser sometido. Pero hay gente que tiene un mal carácter, son malgeniudos, son cardíacos, rabiosos, amargados. Pero vaya a verlo cuánto tiempo ahora, vaya a verlo si ayunan. A los ayunos llegan a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana. Llegan al ayuno a hacer apariencias, a aparentar, son aparentosos. Por eso que su mal genio no muere. Por eso que su lengua no es controlada. Por eso que su lengua no es dominada. Por eso que sus ojos no son controlados. Por eso pecan con los ojos viendo la lujuria, la lascivia, la pornografía. Por eso que el mal genio sale. Por eso que es el mal genio, son mal genios, cardíacos. Y así van a las iglesias. Y no se convierten, no se arrepienten. Porque no lo matan su carne. ¿Acaso se amanecen noches enteras de vigilia orando? No lo hacen. Por eso que sale ese mal genio, ese mal carácter. Y así hay muchos que están hasta en los altares predicando de la palabra. Y hay malgeniudos. Y por eso son vayavelo con una semejante panzaza que no ayunan. ¿Ah? No ayunes, vas a ver cómo te engordas. El mundo está gordo, tanta cerveza, tanto licor, tanta bebida, tanta gaseosa, una panzaza. Pero un cristiano ayuna 2 veces a la semana al seco. Vas a ver cómo esta barriga desaparece. Vas a ver cómo tu carne se pone sedita, se pone la carne, tranquilita se pone la carne. Escucha que están murmurando, hermano, Dios le bendiga, me voy en paz, te vas. Porque sabe que algo que no edifica,
algo que no va a ser bendecido. El Espíritu vas a contristarlo en ti. ¿Ah? Y eso el mundo no lo sabe. El mundo piensa que decir Padre nuestro que estás en los cielos, a ver, y di 10, 20, 50,000 veces, ya hasta eso te va a maldear tu carácter. Porque dice Ave María, y esto y el otro, y hasta se persinan, se comen su hostia, ya dice lo cambio. Por eso usted ve los escándalos a nivel mundial de los curas que caen en perversidades, asquerosidades terribles. Hasta los mismos pastores y hermanos. Cuando tú dejas el ayuno, dejas la oración, vas a caer en pecados asquerosos y sucios. Porque el mundo está envuelto en el pecado de Sodoma y Gomorra, y el mundo entero quieren hasta aprobar esa ley porque no saben cómo dominar esta carne. ¿Por qué los jóvenes y adolescentes practican la fornicación y muchos hombres practican el adulterio? Ellos no quieren pecar, ellos no quieren fallar, pero no saben cómo sujetar a esta carne. Ahora yo te doy el secreto. ¿Saben cómo es? Recibiendo a Cristo, entregando tu corazón a Cristo, y entregando tu corazón a Cristo, recibiendo a Cristo, vas a aprender a hacer ayunos al seco en la casa de oración. Y ahí ayunos al seco, tu carne se va a sujetar, el carácter moldeado, la carne moldeada, y tu lengua es controlada. Tú sabes lo que vas a hablar y sabes lo que no vas a hablar, porque eres dominado, controlado, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Escuchó? Entonces, no digas que no hay oportunidad. Sí hay oportunidad. El drogadicto tiene oportunidad para cambiar. El homosexual, la lesbiana, la prostituta, el delincuente, el parricida, el homicida, el corrupto, el estafador, el brujo, el hechicero, el satanista, el ateo. Todos tienen oportunidad para cambiar. El cura, la monja, todos. Y tú que has escuchado la palabra, también tienes oportunidad. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte y decir, Padre, mira, voy a hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que me has hablado. Gracias por lo que se ha ministrado, Señor. Borra mi nombre del libro de la muerte. Pasa al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame. Libértame. Libérame. Transfórmame, Señor. Haz de mí una nueva criatura. Todo esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amigo, usted que ha escuchado la palabra de Dios, le invitamos a que nos siga sintonizando a través de las redes sociales. A esta misma hora salimos con el mensaje. También le invitamos a que se acerque a una iglesia cercana donde le prediquen esta sana doctrina. También le invitamos, lea la Biblia, acérquese a Dios, acérquese a Cristo que lo ama. Dios me lo bendiga, Dios le guarde, Cristo les ama y yo les amo en el amor de Cristo. Que Dios me lo bendiga ricamente en abundancia, de acuerdo como usted cree al mensaje de esta palabra. Dios te bendiga, amigo y hermano.